Hola, ¿cómo están? Espero que todos muy bien. Me alegra muchísimo compartir con ustedes, querida familia de Hablemos de Señas. Mi nombre es Stephanie Silva y me identifico en la comunidad sorda por la S y mis dos aretes. Me alegra mucho estar compartiendo en un nuevo video con todos ustedes y hoy vamos a hablar de lo más antiguo de la comunidad sorda y es algo que estuve leyendo y que no me puedo quedar callada y lo tengo que compartir con ustedes. La lengua de señas en el Imperio Otomano. Cuando leí esta información me quedé realmente sorprendida. Acá en la fotografía están viendo un sultán. El sultán es la máxima autoridad en la cultura turca. Es el dirigente mayor de la sociedad. Podríamos compararlo el día de hoy con un rey, cuyo gobierno, cuyo mandato es hereditario. Además de tener esta característica de dejar su gobierno de manera hereditaria, también tenían otra tradición, y es que no podían hablar. Por ley, parte de su cultura, no les permitían hablar de manera oral, por lo tanto el sultán siempre debía mantenerse en silencio. Sus súbditos no podían escuchar su voz. De esa manera se vino haciendo durante muchos años hasta que un hombre, de nombre Suleiman el Magnífico, estaba en su trono y observó a dos personas sordas, dos hermanos sordos que trabajaban como jardineros en el palacio. Ellos estaban hablando lengua de señas. Él los observó y se imaginó que ese podía ser la lengua de toda la comunidad, ya que no podían hablar de manera oral, iban a poder comunicarse a través de la lengua de señas. Con este pensamiento, entendió que no iba a ir en contra de la prohibición, así que habló con su asistente y le explicó que quería comunicarse con estas personas sordas, que por favor la trajeran a hablar con él. Este le hizo caso, se dirigió a ellos y les explicó la situación, que el sultán quería hablar con ellos. Ambos fueron al palacio, se presentaron frente al sultán y este le manifestó su deseo de aprender lengua de señas. Ellos muy bondadosamente decidieron ayudarlo y de esta manera la lengua de señas entró al palacio. Luego se hizo un decreto donde toda la comunidad o todos los miembros del palacio tenían que aprender lengua de señas, pero era un gran trabajo, estas dos personas sordas no podían encargarse, así que le pidieron al sultán que como eran muchas personas, iba a ser imposible que lo hicieran solos, así que este los autorizó para que llamaran a otras personas sordas, a sus amigos sordos, y que estos fueran los encargados de enseñar lengua de señas a todos los miembros del palacio. ¡Wow! Y de esta manera se extiende la lengua de señas y se convierte en el idioma oficial de la corte turca. Durante muchísimos años se comunicaron a través de la lengua de señas. La lengua oral fue quedando desplazada a un segundo plano. Vamos a observar estas fotografías. Como podemos ver, están haciendo señas. Eso fue algo que quedó registrado, durante muchos años la lengua de señas fue el idioma oficial. Por supuesto, esto era muy práctico para toda la sociedad, por lo tanto empezaron a crear cada vez más vocabularios. Tanto oyentes como sordos no se quedaron con la lengua de señas tan básica que tenían en ese momento, sino que fue aumentando su vocabulario y enriqueciéndose la lengua cada vez más. Esta lengua de señas se llamaba Ixaret, como lo pueden ver acá en la pantalla. Era la lengua de señas turca, una lengua de señas caracterizada por su elegancia, por su alta categoría. Estas personas turcas decidieron no usar más la lengua oral porque lo veían como algo de bajo nivel. Todos en el palacio, desde el personal de servicio hasta los sultanes, utilizaban la lengua de señas. Cuando llegaron extranjeros a esta tierra, comerciantes, se dieron cuenta que acá se hablaba solamente en lengua de señas. Debían utilizar intérpretes para poder entenderse a cabalidad. Esto fue algo sorprendente realmente. Se extendió esta información a través del mundo y muchos observaban al Imperio Otomano como los únicos que hablaban en esta lengua. Era parte ya de su cultura. Esto se dejó escrito a través de muchas cartas, muchos manifiestos que nos permiten hoy conocer la historia. Esto no sucedió en un solo palacio, sino que se fue extendiendo cada vez en otros y otros más, donde fueron incorporando a personas sordas. Y esto tenían diferentes funciones, principalmente eran maestros de la lengua de señas, pero además también eran cocineros, otros eran jardineros y muchas otras labores más, como labores militares, labores de vigilancia, que brindaban al sultán. Muchos de los guardaespaldas del sultán eran personas sordas y es algo sorprendente porque podemos ver a los sordos realizando diferentes funciones importantes dentro de los diferentes palacios del Imperio Turco. También se crearon diferentes escuelas donde se enseñaba de manera formal la lengua de señas, y eso permitía que tanto oyentes como sordos pudieran intercambiar ideas y compartir de una manera muy eficiente.
El sultán Suleiman el Magnífico muere en el año 1566, como están viendo en pantalla. En ese momento le tocó heredar el trono a su hijo. Este nuevo sultán continuó también con la tradición de utilizar la lengua de señas como idioma principal. Eso se extendió así hasta 1923, año en el que el Imperio Otomano empezó a desvanecerse. Muchos sordos abandonaron la ciudad y esta tradición empezó a extinguirse. Esto como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, que muchos sordos empezaron a abandonar el país. Wow, esta historia verdaderamente es impresionante y me hace pensar mucho en la situación actual. En el año 2022 aún vemos a nivel mundial cómo muchos gobiernos lamentablemente no se preocupan por los problemas de la comunidad sorda, generando pues muchos casos de discriminación, poca accesibilidad y pues muy pocos sordos han tenido la oportunidad de ingresar a un buen sistema laboral. Pero vemos el contraste con el Imperio Otomano, donde los sordos tenían altos cargos de responsabilidad, y esto fue algo que duró durante más de 100 años. Qué bueno que la lengua de señas hoy pueda extenderse y que los gobiernos, las policías, los hospitales, el sistema de salud en general, las escuelas, cualquier ámbito laboral, los bancos, por ejemplo, que puedan permitir el acceso a la información a personas sordas, que podamos tener 100% accesibilidad y que no vivamos pues como vivimos hoy, en el que muchos sordos tenemos que luchar. Ojalá que muy pronto tanto sordos como oyentes podamos vivir en unión. Muchísimas gracias a todos por vernos. Chao.